Lo hemos titulado Desarraigando las raíces de nuestra niñez. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ese es el tema, mis amados hermanos. No voy a dar mayor explicación porque acuérdense que ya hablamos de algo de esto, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 11, dice la palabra del Señor: cuando era un niño, amén, escuchen, amén, cuando era un niño, en el pecho de mi madre gorjeaba. Acuérdense que lo explicamos la última vez que hablamos de esto. Significa intentar hablar. Y arrullaba como cualquier niño, dice. Cuando crecí, dejé esas costumbres infantiles para siempre. Amén. Entonces recordemos, mis amados hermanos, que esto fue lo que hablamos uno de estos días. Amén. Y si ustedes le prestaron atención a la prédica del apóstol, pues hoy él hablaba algo similar. Decía que era tiempo de que dejáramos esas niñerías, mis amados hermanos, y que pues nos empezáramos a comportar pues como lo que somos, ¿verdad? Acá pues yo creo, mis amados hermanos, que pues la mayoría ya llegamos a un pleno entendimiento, ¿verdad? Y si en algún momento, por alguna razón, así lo he visto yo, hay alguna cosa que no entendemos, si nos la explican, la llegamos a entender. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto? Por esta cita, otra versión, pero es la misma cita, y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Amén. Cuando me hice hombre, me deshice de las cosas de niño. Entonces acá hay algo muy claro, mis amados hermanos. El apóstol está hablando claramente y él dice cuando era. Amén. Cuando era. ¿Estamos de acuerdo? Y pues en determinado momento, mis amados hermanos, ustedes y yo sabemos que esa palabra niño, pues definitivamente ustedes y yo no vamos a ser niños toda la vida. Más o menos, ayúdenme ustedes con este pensamiento. ¿A qué edad piensan ustedes que se le puede considerar, o hasta qué edad se le puede considerar a una persona que es un niño todavía? ¿A qué edad ustedes pueden decir, no, ese ya no es un niño, esa ya no es una niña? Pero hay alguna edad en la que sí todavía, por ejemplo, hay algunos juegos en los parques de diversiones que hasta tienen ahí una altura, ¿verdad? Donde dicen, bueno, a partir de esta altura para abajo pueden subir, o de esta altura para arriba pues ya no pueden subir, ¿verdad? Entonces, ¿a qué edad más o menos consideran ustedes que todavía se le puede decir a una persona que es un niño? 12. Más o menos, ¿verdad? Bíblicamente hablando, esa es la edad, 12. En ese lapso de los 12 a los 13, tanto en la Biblia como en la actualidad, los judíos, el pueblo de Israel, hay una etapa en la que el niño deja de ser niño. Amén. Y ya, pues tampoco es un adulto, ¿verdad? Pero ya pasa a ser un adolescente. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, más o menos acá el apóstol está hablando de esa edad. Dice, cuando yo era niño. Entonces podemos pensar, bueno, ya más o menos podemos decir de unos 12 años para arriba, ya no sé, es niño. Pero vean esto, dice, hablaba, pensaba y razonaba. Pero no es ahí donde me quiero detener, porque eso ya lo vimos. Bueno, voy a avanzar. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Me parece que es la misma cita, pero es diferente versión. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero vean cómo lo dice acá. Cuando me hice hombre, dice, me deshice de las cosas de niño. Amén. Ahora aquí ya la cosa cambia un poquito, ¿verdad? ¿A qué edad consideran ustedes que una persona ya no es un adolescente, ya no es un joven, ya es un hombre, ya es una mujer? Unos 18 años. Según, ¿verdad? Según nuestros países, a los 18 años, él o ella ya son responsables de sus actos. Amén. En algunos países a los 21 ya son mayores de edad, ya son responsables, ya son contados como hombre y como mujer. Ustedes ven lo que dice acá: cuando me hice hombre, me deshice de las cosas de niño. ¿Cuáles? El hablar, el pensar y el razonar. Amén. Yo no sé, mis amados hermanos, pero cuando uno es niño,
¿Cuántas veces estábamos preocupados, por ejemplo, si se alquilaba el lugar donde se vivía? Ya viene la fecha de pago. Uno de niño ni sabía si se alquilaba, si era propio, nada. No, uno no se preocupaba. ¿Por qué? Porque eran cosas que uno las razona y ¿qué gano con preocupar? Ok, tampoco con esto estoy diciendo de que sí tenemos que preocuparnos. Dios provee. ¿Decimos amén? Pero lo que voy es de que tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas que, según la Biblia, son de niño. Y aquí es donde yo quiero iniciar esta tarde, mis amados hermanos, explicándoles un poquito acerca de esa palabra que dice ahí, me deshice. Amén. Ya hablamos un poquito, recuérdense, ahorita no se los mencioné ni siquiera, pues si no me detengo ahí. Ya hablamos de la palabra niño, pero hoy vamos a hablar de eso que dice, me deshice. Amén. ¿Qué entendemos? O bíblicamente hablando, ¿qué es deshacerme de las cosas de niño? Ahora les pido que me hagan un favor y que me ayuden. Una persona adulta, ¿qué pudiéramos ustedes y yo pensar? Esta, él o ella ya tiene, vamos a decir, 30 años, pero todavía parece un niño. ¿Por qué? ¿Por qué a veces podemos pensar eso? ¿O qué actitud podemos ver en alguien que nos llega a pensar, tanta edad tiene, por ejemplo, ya es papá, ya es mamá y todavía, puro, allá en Guatemala decimos puro isto, decimos. ¿Qué características pudiera tener, repito, ayúdenme, una persona que ustedes y yo pudiéramos decir, pero como dicen acá en Costa Rica, puro huila todavía, ya tiene 40 años y todavía puro huila? Hay que aquí pura madurez, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, entonces avancemos, ya que no me quieren ayudar. Entonces vean, pues, entendamos esto, por favor. Dice, me deshice de las cosas de niño. Pensemos en un niño. ¿Qué características ven ustedes en un niño? Que lógicamente al ir creciendo ya no nos van a servir. Por ejemplo, un niño, qué sé yo, quiere un juguete. ¿Y qué es lo primero que hace si el papá y la mamá le dicen no? Llora. Ahora imagínense ustedes y yo a los 30 años queremos, qué sé yo, un carro. Y como nos dicen que no, ¿cómo nos veríamos llorando? ¿Cómo nos veríamos llorando a esa edad? Está llorando porque le dijeron que no. Yo creo que, con todo respeto, mis amados hermanos, yo creo que nos veríamos un poquito ridículos. O sea, ya 30 años y llorando porque el papá le dijo que no. A los 30 años yo creo que ya deberíamos tener la capacidad de poder comprar nuestro propio vehículo. No está llorando porque mi papá me dijo que no. Yo ya les puse uno. Ahora ayúdenme ustedes con una característica que tenga un niño, pero que ya es una persona adulta, pues, con todo respeto, pero se vea mal. Despreocupado. El niño despreocupado totalmente. Y ya una persona adulta despreocupada también, ¿verdad? Bueno, te veamos, repito, quisiera poder avanzar para explicarles muchas cosas más, mis amados hermanos, pero lamentablemente no sé si me va a alcanzar el tiempo. Pero por lo menos les dejo esto. ¿De qué vamos a hablar el día? Bueno, seguimos hablando de desarraigando las raíces de nuestra niñez. Amén. Pero ¿de qué es lo que vamos a hablar en este momento? De esta cita que dice, me deshice. ¿De qué se deshizo? De las cosas de niño. Amén. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se recuerdan que la vez pasada les contaba, ¿verdad? De aquellos burritos plásticos? ¿Se imaginan ustedes que ahorita de adultos quisiéramos andar en uno de esos? ¿A dónde llegaríamos? Y nos surge ir, qué sé yo, a ti vas, ¿a dónde llegaríamos? Uno ahí en eso se miraría ridículo. Hay cosas de las cuales tenemos que ir deshaciéndonos, despojándonos. ¿Pero por qué? Porque ya no somos niños. El conflicto con esto, mis amados hermanos, de que si yo como una persona adulta espiritual, entiéndase, ¿verdad? No estoy diciendo solamente una persona adulta, sino estoy diciendo adulto o diagonal espiritual. O en otras palabras, yo como una persona espiritual, hay cosas con las cuales simple y sencillamente no puedo vivir. Amén. ¿Se imaginan ustedes que si la madurez fuera por los años? Yo les he contado, cuando yo empecé a pastorear,
tuve una oveja que bien hubiera podido ser o mi papá o mi abuelito, por la edad que él tenía. Mas, sin embargo, era uno de los que más se me sujetaba. Yo le decía esto y él lo hacía. Y si alguien hablaba mal de mí, me defendía. Como ese tamañito era, se llamaba Jacobo, pero por grandote le decían Jacobito. Y yo me quedaba sorprendido y decía, pero ¿cómo es que él se me sujeta? Imagínense yo 23 años, mis amados hermanos, y él también, calculo que había tenido unos 55 60 años, y se me sujetaba, y que no hablan mal de su pastor porque brincaba. Ahí sí se convertía como ese tamaño, con los grandes brincos que daba. Entonces tenemos que deshacernos de las cosas de niño. Ahora bien, eso es lo que vamos a hablar. ¿Y qué significa? Según la versión que leímos dice, dejé las cosas de niño, o la otra dice, me deshice de las cosas de niño. Vamos a ver acá por lo menos 7 significados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con las cosas de niño? ¿Para qué? Para poder ser considerados personas espirituales. Amén. Por eso les decía yo, 23 años. ¿Qué tanta madurez podía tener este hermano que les digo? Cuando él me conoció, cuando él empezó a llegar a la iglesia, él me contó tiempo después, ¿verdad? Ya cuando se sujetaba, me decía, fíjese pastor, cuando yo llegué a la iglesia con usted por primera vez, yo dije, allá, como tal vez se los he dicho, no recuerdo, pero ya a los jóvenes se les dice patojos. Y él decía, este patojo, ¿qué me va a enseñar a mí? A la par mía, ese patojo todavía huele a leche. Y tenía razón, a la par de él, 60 años y yo 23, olía a leche a la par de él. Pero después él me fue conociendo y todo, y él decía, mi pastor, decía. Imagínense, ya no olía a leche, ahora yo era su pastor. ¿Por qué? Porque de alguna forma me tuve que deshacer de las cosas de mí. Miren, bueno, no es día de testimonio, ¿verdad? Pero es para que me vaya dando a entender. Antes, mis amados hermanos, porque la mayoría de ustedes, no es que todos me conocieron ya siendo pastor, ninguno me conoció antes de, ya me conocieron siendo pastor, pero antes de que yo fuera pastor, yo era una persona muy cohibida, muy tímida. A mí mis papás me tenían que decir que saliera a la calle, porque yo pasaba solo encerrado. Me compraron una bicicleta, me dijeron, ahí está la bicicleta, andate, salí, anda a la calle. Yo, ¿y a qué voy a ir a la calle? Imagínense ustedes eso, tener que sacar a la calle a un hijo, cuando normalmente, ¿qué es lo que un padre hace? Estar atalayando para que entre, para que regrese a la casa, pero a mí no. Ok, así era yo. Pero hubo un día en el que me contrataron para maestro de música. Y da la casualidad que todo el colegio, yo le daba clases, allá lo decimos así, desde párvulos, que son los más pequeñitos, como sería materno acá, hasta tercero básico, que sería como el noveno acá, más o menos decíamos las comparaciones. Yo le daba clases a todos esos. Y me dice el director, mire, este trimestre creo que era, enséñeles el himno nacional de Guatemala. Bueno, y en todos los grados pasé enseñando el himno nacional. ¿Y qué creen que pasó cuando vino el examen? Perdieron. La mayoría perdieron el examen, pero miren, casi que todo el colegio perdió el examen de música. Entonces me llamó el director y me dijo, ahí me di cuenta yo de algo, míreme, eso no puede ser así. Regálele 10 puntos a todos. Mire. Yo me ofendí. ¿Por qué? Porque yo no era pastor todavía, pero ya estaba intentando hacer las cosas bien. Entonces, de enojado, había uno que me caía bien, había perdido la clase con 40 y le puse 100 puntos. ¿Y creen que se dieron cuenta? No me dijeron nada y lo hice ganar con 100 puntos. Dije, para ver si es cierto, no me dijeron nada. Bueno, el asunto es que ¿en qué momento yo me asusté? Si yo era una persona muy tímida y todo, cuando los papás me vinieron a reclamar que porque sus hijos habían perdido música. Bendito Dios, dije yo, que les regalé 10 puntos. Entonces cuando venían, decían que habían perdido, miren, esta es la nota de él, y yo le regalé 10 puntos. Entonces se quedaban callados. Pero en ese momento dije yo, bueno, o me formo de un carácter, o me pasan encima los papás. Entonces desde ahí me volví peleonero. No son bromas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque algo hay en la vida, amén, que uno lo tiene que hacer, ir dejando las cosas de niño. Y en este punto ese algo no es lo que me pasó a mí,
sino es algo espiritual. ¿Para qué? Para que espiritualmente hablando, conforme el tiempo vaya pasando, ustedes y yo, mis amados hermanos, podamos y debamos hacernos cargo de algunos que espiritualmente hablando son inmaduros, pero yo tengo cierta capacidad y puedo ayudarlos. ¿Cuál es el conflicto con esto? No sé si traigo acá la cita, déjenme buscarla, de que el apóstol Pablo dice algo, mis amados hermanos, que a él, digámoslo así, lo marcó, pero también lo preocupaba. Aquí está. No es una cita que debería de darles ahorita, pero se las voy a dar. Dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Escuchen qué es lo que el apóstol Pablo dice. Por lo cual a ustedes y a mí nos es necesario, mis amados hermanos, crecer, deshacernos de las cosas de niños. Vean, dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como, vean qué tremendo esto. Aquí probablemente entiendan un poco mejor, o más, mejor dicho, de lo que mi esposa predicaba cuando hablaba del hombre natural, carnal, el espiritual y el hombre de Dios, y uno más por ahí. Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y si ya están ahí, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Como a niños. Vean qué tremendo. Dice, no pude hablarles como espirituales, sino tuve que hablarles como carnales. Tuve que hablarles como se les habla a los niños. ¿Y por qué no pudo hablar como gente espiritual? Porque dicen, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, y aún ahora podéis, dice, vean qué tremendo, porque todavía sois carnales. Segunda vez que les dice carnales. Pues, ¿por qué le dice carnales? Porque dice que en medio de ustedes aún hay celos, hay contiendas. ¿No sois carnales? ¿No andáis como hombres? ¿No andáis como niños? Entonces, ¿qué muestra la Biblia acá, mis amados hermanos? Que en donde hay, como decía aquella, celos. Bueno, ustedes son espirituales, creo que no saben eso. Que en donde hay celos, siguen siendo niños. Que en donde hay contiendas, siguen siendo niños. Y yo les digo algo, mis amados hermanos, pensando, son cosas que les puedo decir, no entiendo, pero la verdad sí las entiendo. Ahí está la respuesta. O sea, no entiendo por qué, si se supone que todos nosotros venimos a la iglesia para ser mejores cristianos, ¿por qué tiene que haber contiendas entre nosotros? O sea, eso es lo que no entiendo, pero sí lo entiendo. El apóstol Pablo da la respuesta ahí. ¿Por qué es que hay celos o hay contiendas? Porque no hay madurez, porque son niños, porque aún tienen las cosas de niños y no se han deshecho de las cosas de niños. ¿Me di a entender? Entonces, ¿sería correcto que entre nosotros hubiera contienda? No sería correcto, pero porque, bueno, no es que haya, ¿verdad? Amén, lo aclaro, no hay contienda todavía, pastor, espérese. Decía un pastor ayer, creo que lo estaba escuchando, lo que la gente no sabe, dice, es que mientras la iglesia crezca más problemas van a haber. ¿Y por qué, hermano? Porque hay mucha inmadurez, porque hay muchos que se miran maduros, pero espiritualmente hablando, siguen siendo niños. Hay celos, hay contiendas, hay pleitos, hay disensiones, hay rivalidades. ¿Por qué? Si se supone que todos venimos a servirle al mismo Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces, eso no debería de existir. Pero lamentablemente, vuelvo a preguntar, ¿por qué existe lamentablemente dentro de la iglesia? No me refiero a esta, bendito Dios. ¿Por qué existe dentro de la iglesia? Porque sigue habiendo inmadurez, porque hay cristianos que, como lo dice el apóstol Pablo acá, parafraseado un poquito lo que él dice, no quieren deshacerse de las cosas de niños. ¿Y ustedes y yo qué tenemos que hacer? Deshacernos de las cosas de niños. Vean, pues, pensemos en este momento como padres. ¿Qué hace uno como padre, mis amados hermanos, cuando mira que el hijo, ustedes le dijeron, no vaya a hacer esto? Y lo primero que hace, ¿qué hace? Por ejemplo,
hijo, no se vaya a ir al barro, no vaya a jugar lodo. Y ustedes miran que el hijo está jugando barro, está jugando lodo. Si yo soy maduro, ¿qué hago? Lo regaño porque soy maduro. Pero si soy niño, me pongo a jugar con él. ¿Sí? Entonces ahí está claro, ¿verdad? Entonces ahora pasémoslo para la iglesia. Si yo veo que en la iglesia, mis amados hermanos, hay un hermanito, hay una hermanita que es algo inmadurita, es algo inmadurito, y si yo soy maduro, me voy a poner a jugar con él. Me voy a poner, como decimos en Guatemala, no sé si lo entienden, taco a taco con él. Si él es inmaduro, yo le voy a mostrar que soy más inmaduro. Lamentablemente, a veces eso es lo que pasa. Uno demostrando su inmadurez y ahí va el otro, inmaduro, a demostrar que es más inmaduro todavía. ¿Qué deberíamos de hacer? O sea, si yo entiendo que tengo cierto nivel de madurez, veo esas inmadureces, ¿qué debería de hacer? Pobrecito, pobrecita, voy a orar por él para que le vaya. A veces no es inmadurez, a veces son demonios. Voy a orar por él para que el Señor lo libere, para que el Señor la libere. Amén. ¿Me voy a no entender? Entonces, si entendemos que en alguna forma tenemos cierto nivel de madurez, es como le decía, ¿qué hago yo con un hijo? No me pongo a jugar si le dije que no lo hiciera. Le voy a llamar la atención, lo voy a sacar de ahí, y si se ensució, ¿lo lavo o salado? ¿Qué digo? ¿Salado digo o lavado? ¿Verdad? Lo voy a lavar, lo voy a limpiar, y una vez ya limpio, pues hacemos aquello para lo cual lo cambié. Pero ¿acaso ven ustedes que eso es lo que pasa en las iglesias? Lamentablemente no es eso lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay demasiada inmadurez. Entonces aquí es donde ustedes y yo ya tenemos que entender qué tanto nivel de madurez tengo. No significa de que porque yo sea maduro voy a demostrar mi madurez viendo los errores de los demás. Porque eso, mis amados hermanos, no hace falta ser maduro para ver los errores de los demás. Pero si entiendo que yo soy un poquito maduro comparado con el otro, entonces la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, en otras palabras, vosotros que sois maduros, restauren con espíritu de mansedumbre, porque no saben si el día de mañana ustedes pueden estar en los zapatos del hermano o de la hermana, y ahí sí vamos a pedir misericordia, ahí sí vamos a pedir compasión. Entonces ustedes y yo, el apóstol Pablo lo dice, lo acabamos de leer, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Entonces, parafraseando, no pude hablarles como a gente madura. ¿Por qué? Porque aún son inmaduros, porque aún son niños, porque aún son carnales. Pero ustedes y yo no, ¿verdad? Bendito Dios, aquí yo no he visto nada de esto por ahorita. Espero en Dios que así sigamos, amén. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo con esas inmadureces, que es que las hubiera? Número 1 dice, me deshice o las dejé. Número 1, tengo que inutilizarlas. ¿Qué es inutilizar? Por ejemplo, yo tengo este teléfono acá, y aunque ustedes no lo crean, hermanos, de pan no se lo miren las cámaras, es un iPhone. ¿Y ustedes creen que yo uso este teléfono? Miren dónde está, ni grabando estoy. Entonces, ¿cómo está el teléfono? Inutilizado. Y es un iPhone, ¿y qué? Aunque sea un iPhone o lo que sea, pero si está inutilizado, ¿de qué sirve? Absolutamente de nada. Mejor regálemelo, pues no, tampoco, mejor lo voy a usar ya. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer con esas cosas de niño? En otras palabras, dejar de usarlas. Porque es lo que dice ahí, inutilizar. ¿Sí? Tengo que dejar de usarlas. Ahora bien, cuando la Biblia dice, repito, me deshice de las cosas de niño, está diciendo, usted y yo tenemos que inutilizar las cosas de niño. En otras palabras, deje de usar las cosas de niño. Y yo me recuerdo que a mi mamá le gustaba vestirme, mis amados hermanos, algo así como los zapatos de Karen Wilson. ¿Cómo le llaman acá? ¿Zapatillas o no? ¿Sí? ¿Sí? Allá en Guatemala le decimos mocasinas, así, ¿verdad? Mocasina. Y mi mamá me vestía así, con mocasinas como ese, color henna. Imagínense ustedes, una pantaloneta arriba de la rodilla
camisa con cuellito, pero camisa de botones, como la hermano anda. Ahora ya puedo decir con libertad Arnold. Calcetines hasta aquí a las rodillas y tirantes, hermano. Y así me vestía. ¿Creen ustedes que a mí me gustaba? ¿Y ahora qué hubiera pasado si el día de hoy me vestiría yo así? Ridículo. A ella le encantaba vestirme así y a mí no. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque esas cosas de niño tengo que dejarlas. Tengo que dejarlas de usar, inutilizar. Amén. ¿No les ha pasado a veces que la esposa, ahí sí, no me toque las cosas de niño, pastor? Que la esposa dice algo y a veces parecemos niños, ¿no? Berrinchudos, no voy a comer, y muriéndonos de hambre. A mí me pasa seguido, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Dejar de utilizar las cosas de niño. Amén. Si me enojé por cualquier cosa, ¿por qué tengo que dejar de comer? ¿Alguien me puede explicar por qué dejamos de comer nosotros los varones? ¿Ah? Huelga de hambre. ¿Y por qué, mis amados? Entonces dejemos de utilizar esas estrategias. A las esposas les da igual, ¿no? Eso es lo que yo he visto. Si dejamos de comer, les da igual. ¿Saben qué ha hecho mi esposa? Yo dejo la comida ahí y no me la como, se la come ella. Más bravo todavía. Dejemos de utilizar esas estrategias entonces. Amén. Ok, ahora ¿qué es? Inutilizar. Escuchen, hacer que una cosa quede inservible. Vean esto, para su función. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. De que, es que miren, esto es como tratar de agarrar algo viejo, algo que ya no sirve y querer obligarlo a que funcione. Y que como no funciona me enojo. Si ya sé que no funciona, que ya es viejo, que nadie me lo va a comprar, por ejemplo, ¿por qué quiero hacerlo funcionar? Amén. Entonces dice acá que inutilizar una cosa es hacer que una cosa quede inservible para su función. Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros los cristianos, digámoslo así? De que nos queremos, mis amados hermanos, poner a realizar una función a la que no hemos sido llamados. Amén, ¿me di a entender con eso? O sea, ya estamos en una edad en la que, nos explicaba el apóstol el día de hoy, el arrebatamiento está muy cercano. Y con todo respeto, entiéndanmelo por favor, el Señor no se va a llevar a aquellos niños espirituales, o sea, gente que tiene muchos años en el Evangelio, pero todavía es inmaduro. Había una preocupación, en el Cantar de los Cantares dicen, los ministros, nosotros los ministros dicen, tenemos una hermana, dicen ellos, preocupados. Creo que es Cantares capítulo 7. Y si no es el 7 es el 8. Pero uno de esos dos. Y dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con ella cuando vengan y nos la pidan en matrimonio? Y con todo respeto lo digo, pero así dice, si no tiene pechos. ¿Por qué estaban preocupados ellos? Porque me imagino que al verla, es un pensamiento, ¿verdad? Tal vez ya tenía la talla de una mujer grande, pero sin pechos. ¿Qué quiere decir eso? Inmadura. Con todo respeto, mis amadas hermanas, pero ¿qué haría una mujer sin pechos para amamantar? Allá en Guatemala diríamos a pura pacha. Aquí en Costa Rica dice chupón, ya entendí. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos? Entonces, ¿cómo es posible de que ella quiera desarrollar una función de madre si no está capacitada todavía? No se puede. ¿Se imaginan ustedes? La Biblia dice, en el Cantar de los Cantares dice 3 veces la misma cita. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los cervatillos y los corzos del campo, esto es lo que más me interesa, que no despertéis el amor hasta que sea tiempo. Hay una versión que dice, no excitéis el amor hasta que sea tiempo, pero tampoco lo hagáis velar. ¿Se imaginan ustedes que vinieran, nos cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Cristo, a la edad que nuestros hijos tienen ahorita, y que nos lo vengan a pedir para matrimonio? Yo le he hecho hermano Arnold.
¿Qué haríamos? No para una relación, para matrimonio. Del pescuezo como sea, pero fuera de mi casa. ¿Por qué? Porque no tienen edad para eso. Pero ya el joven o la señorita de 35 años y me lo vienen a pedir para matrimonio y le digo que no, es mi chiquito todavía. Estoy haciendo velar el amor. Pues, ¿por qué le digo esto? Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su función, pero hay cosas en las cuales simple y sencillamente ya no podemos poner a funcionarlas si ya se fueron de tiempo. Amén. Entonces, estas cosas de niño es, mis amados hermanos, agarrar algo para una función a la que ustedes y a mí, espiritualmente hablando, ya no nos corresponde. Los dejen a los niños que sean niños, pero nosotros ya no. En otras palabras, dejemos de aguantar hambre por gusto, hermano. ¿Me di a entender? Bueno, espero me esté dando a entender, mis amados hermanos. Número 2. ¿Qué hay que hacer con esas cosas de niño? Bueno, voy a avanzar, no me voy a quedar acá. Dice que hay que invalidarlas. Cuando dice, me deshice de las cosas de niño, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo hizo? Las invalidé. Todas las cosas de niño las invalidé. Y vean esto, invalidar significa hacer que una cosa deje de ser válida. Hacer que una cosa deje de ser válida. Por ejemplo, en la actualidad ustedes y yo sabemos que mucha gente falsifica los billetes. Y si ustedes y yo vamos a la pulpería, al súper, a cualquier lado con un billete falso, por más que sea de 20,000 o de 50,000, no vale, no pasa, no sirve. Entonces, para el tiempo, escúchenme cómo lo voy a decir, para el tiempo escatológico en relación a la venida del Señor que estamos viviendo, estas cosas de niño a ustedes y a mí no nos valen. Sí, pastor, a mí sí me vale. No, a otra cosa es que les valga, pero para nosotros esto ya no me vale. No me lo va a aceptar el Señor. ¿Por qué? Porque ya no somos niños. Y sobre todo espiritualmente hablando. Voy a seguir. Tengo ganas solo de leer, fíjense ustedes. Me deshice. ¿Qué significa? El tercer significado. Fui libre. O sea, ¿cómo se deshizo el apóstol Pablo de las cosas de niño? Siendo libre. Entonces, ¿cómo estaba cuando actuaba como niño? Si no era libre. Estaba esclavo, preso, cautivo, ligado, atado, qué sé yo. Pero libre no era. ¿Amén? ¿Y qué significa libre? Voy rápido. Dice que en relación a una persona que tiene la capacidad para escoger y dirigir su forma de actuar o de pensar. Libre. Otro significado, lo voy a terminar porque quiero darles algo más. Dice, me deshice de las cosas de niño. Este me gusta mucho. Abolir. ¿Y qué significa abolir? Suspender o dejar sin vigor, vean, me gusta mucho, una ley o una costumbre mediante una disposición legal. O sea que hay una etapa en la que yo he conocido a niños, literalmente niños, pero que son muy maduros. ¿Por qué? Por lo que les tocó vivir. Pero aunque sean muy maduros, por lo que les ha tocado vivir, siguen siendo niños. Pero hay una etapa en la que la persona legalmente ya no es contada por niño. Entonces vean, esto me llama mucho a mí la atención. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ustedes y yo legalmente, jurídicamente, o sea, según las leyes que rigen el ámbito espiritual, nos es necesario dejar de ser niños. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? O sea, legalmente, espiritualmente hay una etapa en nuestras vidas en la que ya no nos conviene seguir siendo niños. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que el niño, aunque sea el dueño de todo, pero mientras siga siendo niño, es igual a un esclavo. ¿Por qué? Porque aunque sea dueño de todo, no puede administrar nada, porque es un niño. Entonces, si ustedes y yo legalmente, espiritualmente hablando, según la ley espiritual, ustedes y yo no maduramos, bíblicamente hablando, en Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice que vamos a ser muy parecidos
a los esclavos. Y el esclavo, aunque sea maduro, adulto y todo, pero no es dueño de nada. Y el niño, dueño de todo, pero no lo puede administrar. O sea, ninguno de los dos, ni el esclavo, ni el niño, o ni el esclavo, ni el inmaduro, pueden aprovechar o disfrutar las bendiciones de la vida espiritual. ¿Por qué? Uno por esclavo y el otro por inmaduro. ¿Me voy dando a entender? Desligar. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. 35, me quedan 25. Significa desligar, desvincular a una persona de una obligación o de una vinculación moral, afectiva, ¿ven? Legal. Soltar algo que estaba atado. Entonces, mis amados hermanos, por eso es que el tema es desarraigando las raíces de nuestra niñez. Ahorita se van a dar cuenta del por qué quiero avanzar a esto. Porque muchos, mis amados hermanos, ¿por qué? Escuchen bien, ¿por qué? Es que aunque sean adultos, pero ¿por qué es que siguen con actitudes de niños como con celos, envidias y esas cosas parecidas? Porque están atados. ¿Qué hay que hacer? Desatarlos, dejarlos libres. Pero para eso, lo primero que uno tiene que hacer es reconocer. Y si yo no puedo reconocer, no va a pasar nada, no voy a poder ser libre, no me voy a poder desligar. 2 más me quedan para poder avanzar a darles otro tipo de información, siempre en base al tema. La palabra me deshice de las cosas de niño significa destruir. Y esto es inutilizar o hacer desaparecer una cosa, vean qué tremendo, una cosa inmaterial. Cualquiera pudiera decir que destruir, por ejemplo, vamos a destruir esa pared. Eso no es inmaterial, pero el significado que da acá de las cosas de niño dice que es destruir, inutilizar o hacer desaparecer una cosa inmaterial. En otras palabras, una cosa espiritual. Suprimir es lo que tengo que hacer con las cosas de niño. Hacer que desaparezca o deje de existir una cosa, especialmente eliminándola del conjunto al que pertenece o del lugar en el que está. Miren, me llama la atención esto también. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene cosas de niño. ¿Por qué? Porque está en un conjunto al que no pertenece. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues meterme a un conjunto donde sí pertenezco. Estar separado de, estos son otros significados, pero estos ya solo los voy a leer, de lo que significa me deshice de las cosas de niño. Estar separado de, quedar libre de, cuando haya suprimido, miren este me gusta también, todo dominio. En otras palabras, ¿por qué? Es que una persona, mis amados hermanos, actúa, porque de eso estamos hablando, cuando yo era niño. ¿Por qué actúa como niño? Porque está suprimido bajo un dominio. Ahora la pregunta es, ¿y dominio de quién? Puede ser del espíritu de celos. Ok, vean esto. Aquí hay muchas cosas que hablar, pero quiero leerles esta información. Traigo varias información acá de lo que los psicólogos han logrado estudiar en relación a las conductas. Miren, en alguna oportunidad estuve investigando acerca del funcionamiento del cerebro para poder explicar porque la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento. Amén. Y me topé con unos estudios que hicieron algunos doctores psiquiatras. Amén. Y ellos dicen que pensaban de que a la gente que normalmente se le llama o le dicen, pero no es correcto, pero para poderme entender, que le dicen que está loco o que está loca. La palabra correcta es esquizofrenia, pero ellos dicen que se dieron cuenta de algo y ellos pensaban de que ellos llegaban a ese estado de locura porque tenían dañado el cerebro. Eso pensaban los doctores. Entonces dice que se pusieron a estudiar cerebros de personas que padecían locura y de personas que estaban sanos, digámoslo así, según ellos. ¿Y cuál creen que fue la sorpresa que se llevaron? Que el cerebro de los que supuestamente estaban locos estaba mejor y más sano que los que estaban cuerdos. Pero se dieron cuenta de una cosa, de que ellos eran más felices, los locos, con todo respeto para ellos, pero que ellos eran más felices viviendo en un mundo inventado de fantasía por su cerebro
que vivir en el mundo real, porque el mundo real a ellos les había causado mucho dolor. Entonces eso fue lo que causó que se volvieran locos, pero no estaban enfermos, sino que se acostumbraron a vivir en un mundo de fantasía. Y que muchos de los que estaban cuerdos tenían su cerebro más dañado que los locos, hermano. Entonces no es una enfermedad, amén, sino es que mucha gente creció, pero se quedó estancada, presa almáticamente en una etapa de su infancia y no puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque necesita reconocer que tiene algún problema. Y imagínense, y esto lo estudiaron la gente que, pues los psiquiatras, como ya les dije ahora, y se dieron cuenta que entonces la locura no es una enfermedad, sino es un estado en donde la gente que padece de esto es feliz. Y sacarlos de ahí, dicen ellos, es causar problemas. Entonces prefieren encerrarlos y que sean felices y no que vayan al mundo real a ser infelices. Miren qué tremendo, mis amados. Les leo algo pues acá. Esto lo dicen ellos, dicen: la personalidad de un niño se empieza a formar desde el momento en el que se da cuenta que es un ser autónomo. Vean qué dicen ellos. Esto es más o menos a los 8 meses. O sea, un niño a los 8 meses, según ellos, en lo que ellos han estudiado, ¿verdad? El niño empieza a darse cuenta de que ya es autónomo. No sé si empiezan a dar cuenta que a más o menos a esa edad, a veces un poquito antes, ya andan gateando. Ya andan ahí para arriba y para abajo. ¿Qué significa eso? De que ya no tienen que estar solo en la cama o alzados o cargados en los brazos de los padres. Ya ellos tienen una capacidad de ser autónomos, ¿sí? Entonces, a partir de esa edad, la personalidad, imagínense qué tremendo, del niño se empieza a formar. Ahora les pregunto, ¿y qué hace uno con un niño de 8 meses, hermano? Uno mira que ya anda gateando, imagínense que lo tuviéramos a uno por acá. ¿Qué haríamos? Les aseguro que si yo tuviera un niño por ahí de 8 meses, ustedes estarían. Miren que se va a bajar por allá y empiezan ustedes. Ni atención me pondría por estar viendo al niño de 8 meses. Entonces, ¿qué personalidad se le empieza a formar al niño? Una personalidad de protección. Y está bien, a los hijos hay que protegerlos, pero hasta un punto. Yo me recuerdo en una oportunidad de que fui a una casa, mis amados hermanos. Ya se me quitó, se los aclaro, ¿verdad? Y había un anillo ahí. ¿Y qué creen que hice con el anillo? Lo agarré y me lo llevé para mi casa. Entonces ya se me quitó, se los aclaro, ¿verdad? Sí, fue de niño. Entonces agarré el anillo y me lo llevé, porque a mí me gustaba. Era de mi tío, fue en la casa de mi tío. Y un día a mí se me olvidó que yo cargaba el anillo puesto y uno de mis primos llegó a la casa y me lo vio, pero el bandido no dijo nada. Solo llegó, me lo vio y se fue corriendo. Qué raro, dije yo, que este no se había quedado a jugar. Qué chismoso fue, así que yo lo tenía. Ok, y regresó con la mamá y dijo que en la casa se les había armado un problema porque era de mi tío y mi tío le echó la culpa a ella, que ella lo había vendido y ¿para qué les cuento? Ok, ¿qué creen que hizo mi mamá? Mi tía llegó a pedir el anillo y sí, yo lo tenía. ¿Y qué creen que hizo mi mamá? Hubiera sido fácil, aquí está el anillo, tía, tenga. No, mi mamá no quiso que se le devolviera a mi tía, porque mi tía dijo que el anillo era de mi tío y me dijo, cuando venga su tío se lo va a devolver. Y mi tío vivía en la otra cuadra. Ese tiempo para mí fue una aflicción, hermano. Lo que dije, yo tengo que ir a devolver el anillo. A lo que voy es que no me cubrió mi pecado. Me hizo ir a dar la cara por el anillo. Y fui y se lo devolví a mi tío. Y mi tío, ay, mi hijo, me dijo, vos lo agarraste. Agárralo, mi hijo, te lo regalo. No, Luis, le dijo. Ay, ya dije el nombre de mi tío. No, le dijo. Porque si usted se lo deja, él lo va a volver a hacer. Y no me lo dejó. Después se fui bien enojado con mi mamá. La sombra. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque sí, hay una etapa en la que uno puede ser cubierto, pero hay una etapa en la que ya no. O sea, ese tipo de errores
Uno tiene que aprender a dar la cara por uno mismo. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que se nos vaya formando una personalidad. Ahora bien, ¿cómo influye, sigo leyendo, la niñez en la personalidad? El niño irá creando, escuchen esto, una conducta en función de las reacciones que los adultos tengan ante sus comportamientos y de las diferentes experiencias que vaya acumulando. Progresivamente recibirá un aprendizaje del comportamiento preestablecido, escuchen esto, por la cultura del grupo social en que vive. Entonces los primeros, mis amados hermanos, que le empiezan a formar un carácter, una personalidad al niño somos los padres. Pero también la cultura y el medio social en el que ustedes y yo vivimos. Un ejemplo. Mira, ahorita me recordé porque allá en Guatemala, en el lugar donde vivíamos, hay un alcalde que se llama Neto. Pero me estoy grabando, mejor no. El asunto es que uno de estos días subieron un video ahí y el bandido se estaba haciendo un tatuaje aquí. Y un gran show que le hicieron por el tatuaje que se hizo. Se los menciono para que ustedes tengan la idea de por qué, de dónde surgió esa idea. ¿Se imaginan ustedes que la cultura, el grupo social con el que ustedes y yo nos relacionamos, sea ese un tipo de gente como ese? Y nuestros hijos están ahí. ¿Qué creen que pueden llegar a pensar ellos? Van a querer hacerse lo mismo. ¿Y por qué? Porque le están formando la personalidad. Pero repito, por eso es muy importante eso para mí, que ustedes y yo lo podamos entender, por la cultura del grupo social con el que ustedes y yo nos relacionamos. Entonces ellos de pequeños, mi papá, mi mamá, se juntan con este tipo de gente. Entonces, se puede. No estoy menospreciando a nadie, que Dios me libre, no estoy poniendo un ejemplo por lo que vi allá con Neto. Amén. Entonces imagínense que no es con este tipo de gente, pero que es gente con que tienen problemas con alcohol. ¿Qué otro tipo de problemas más o menos similares me pueden mencionar ustedes? ¿El cigarro? ¿Solo enojados viven? O como decían hermanos, despreocupados. ¿Qué creen que se les va a estar formando a ellos? Lo mismo. Ay, Dios mío. Bueno, miren, aquí me hubiera querido detener, pero no. Voy a avanzar y otro día les hablo de esto. Miren, pues, es que para mí es importante esto y después vamos a leer lo otro. Porque lo otro es casi que un tema. Ahí les quiero demostrar cuál es el crecimiento sano y normal, espiritualmente hablando y físicamente hablando, de nuestros niños. Solo lo voy a mencionar. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas 2:52. Ese debería de ser, si es un niño literal, el crecimiento natural. Crecer en sabiduría, en estatura, pero también en gracia. Para con Dios primeramente y después con los hombres. Nada más, eso les quiero dejar. Y luego traigo aquí un cuadrito de 5 por 6. ¿Cuánto es? Ustedes que son buenos matemáticos. 30. De 30 características que tenía el Señor Jesús, por el cual logró crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero voy a leer esto. Seguimos hablando de lo que dicen los psicólogos. En términos psicológicos se llama, escuchen esto, enanismo. O sea, hay un enanismo, mis amados hermanos, que los psicólogos así le llaman, enanismo psicológico o enanismo social. ¿A qué le llaman ellos eso? Dice que es un enanismo por privación emocional. Es un concepto psicológico utilizado para describir a los niños que han sido físicamente enanos porque no tuvieron, vean qué tremendo, nutrición emocional. También es llamado enanismo psicológico. Esto a mí me marcó mucho, me llamó mucho la atención y empecé a ver, ahí en internet pueden ustedes buscar
Se llama enanismo psicológico. O sea, tiene que ver con la mente, con la psique o la psuque, aún con el alma. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Que ¿por qué, si tiene que ver con la mente, por qué la gente se queda pequeñita? Y ellos explican ahí de que es porque cuando el niño, valga la redundancia, era niño, le faltó algo. Y fue el amor, el cariño de un padre, de una madre, la ausencia de papá, la ausencia de mamá. Y me llama la atención que físicamente hablando se quedaron enanos. Y emocional y espiritual y almáticamente hablando también. Vean pues, pero sigamos leyendo acá. No se me asusten, porque hay esperanza. Vean esto. El enanismo psicosocial es un trastorno psicoafectivo que produce retraso del crecimiento o parada del crecimiento. Afecta básicamente a la estructura ponderal, el peso. Eso, cuando habla de esa palabra ponderal, tiene que ver con el peso. Y el desarrollo social y emocional. Puede existir malnutrición o una nutrición incorrecta, pero el cuadro del síndrome del enanismo psicosocial se relaciona con causas de privación afectiva. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces, imaginémonos esto, nuestros padres nos decían, tal vez te amo, o no nos lo decían? ¿Amén? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, pues, tal vez nos desataron una bendición, pero luego nos portamos mal y detrás de ese mal comportamiento vino una maldición? Y como mi esposa lo ha dicho en varias veces, me he escuchado, a veces tenemos más autoridad para maldecir que para bendecir. A veces en medio de nuestro enojo, tal vez, qué sé yo, soltamos unas cuantas, pero bien enojados. Y tal vez en medio del culto, hermanos, bendigan a sus hijos. Sí, Señor, yo bendigo, en el nombre de Jesús. Y el cónyuge, amén, Señor. Sí, Señor. Lo que ella dice, lo que él dice, Señor. Ni ora por su hijo, ni ora por su hijo. Pero cuando se está enojado, sí, entonces, mis amados hermanos, aquí es donde ustedes y yo tenemos que ir entendiendo de que hay cosas que nos marcaron la infancia. En la infancia, mejor dicho, nos la marcaron y ahora de adultos seguimos con resentimiento. ¿Cuántos hijos que en su infancia los padres, qué sé yo, los maltrataron? Crecieron. Yo les he dicho que he conocido hijos que le ofrecieron a su papá pegarle. ¿Por qué? Porque seguro más de algo hicieron los padres que careció de ese afecto para los hijos, y los hijos crecieron y aún hay ahí algún resentimiento. Sigamos leyendo. Consecuencias físicas y espirituales. La carencia afectiva, escuchen esto, retrasa el crecimiento de los niños y el desarrollo de frecuentes infecciones. Veamos, voy a ponerle pausa a esto. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque lo que dice acá, la carencia afectiva retrasa el crecimiento de los niños y el desarrollo de frecuentes infecciones. Entonces, yo lo vi, mis amados hermanos, como cuando se soltó esa bendición, empezamos a ser bendecidos. Pero cuando la bendición se retuvo, nos costó un poquito. Y ahora acá dicen que cuando hace falta lo afectivo, el amor, el cariño, palabras de bendición sobre el hijo, el crecimiento literal se estanca. Y pregunto, ¿y el crecimiento espiritual? También. Entonces hay muchos hijos, por eso es que el tema, desarraigando las raíces de nuestra niñez. Tenemos que desarraigar eso. Hay muchos hijos que yo no estoy diciendo que no lo van a poder hacer, sí lo van a poder hacer, van a poder ser benditos, pero les va a costar el doble. ¿Por qué les va a costar el doble? No es porque su papá no lo vaya no es porque su papá o su mamá lo vaya a maldecir,
si no es porque no ha desatado la bendición. Entonces le va a costar el doble. Amén. Yo se los he comentado. Imagínense, mis amados hermanos, y les digo, yo lo he visto, tal vez ustedes lo han notado también, pero en familias en donde hay más de 2 hermanos, o sea 3, gran diferencia, en donde hay varios hermanos, cuando uno lo va viendo, no sé por qué, por alguna razón, mis amados hermanos, como que el mayor, el primogénito, como que siempre le cuesta un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque recuérdense que el primogénito es el experimento, por así decirlo. Con él uno prueba de todo, ¿no? Pero ya cuando van naciendo los demás, ya cuando llega el 10º, hace que se críe solo. Es más libre. No como el primogénito, no haga, no toque, cuidado, oye, todo, no. Y conforme van naciendo los demás, ya el papá y la mamá ya saben que aunque se callan, no se van a morir. Y son más libres. Y a veces se desarrollan más, se desarrollan mejor. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi familia, no hablo de mis papás, sino en el vínculo familiar, que es mis tíos y cosas así, el menor es el más alto siempre. ¿Por qué? Porque a ese le dieron más libertad. Ese recibió el cariño de todos, hermano. Y el primogénito, peor si los papás tenían que trabajar, lo dejaban con la tía, con el tío, con el vecino, con el abuelo, por todos lados lo fueron dejando. ¿Por qué? Por el trabajo. Pero hubo una carencia afectiva y eso va retrasando el desarrollo en lo físico, pero también en lo espiritual, también en lo almático. Sigue diciendo, espiritualmente hablando se convierten en personas, vean qué tremendo, contaminables fácilmente. ¿Por qué? Porque dice acá que cuando un niño carece del afecto, se retrasa el crecimiento y son propensos a infecciones. Entonces, espiritualmente hablando, una oveja que carece del afecto, si es oveja del pastor, de la pastora, tiende a ser contaminable muy fácil. ¿Por qué? Porque es sorprendente, porque su sistema inmunológico está bajo. Oigan los grillos. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo, aunque hayamos tenido muy buenos padres, el apóstol Pedro dice que tenemos que despojarnos. Y si le pusieron atención a una profecía hoy en el culto de Antibás, decía eso, que nos despojemos de la vana manera de vivir de nuestros padres. No, pastor, pero que mis papás eran Santa Gertrudis y San Antonio. Y tenemos que despojar, como me decían, santo cachón. Entonces, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, esto es lo que pasa, por lo cual mucha gente tiene muchos años en una congregación y no crece. ¿Por qué no crece? Por falta de afecto, por falta de sanidad espiritual. Y es muy fácil que lo contaminen. Pero les digo, hoy tuve una plática muy intensa con alguien. Y yo le decía, no, en mi corazón no hay nada de nada. Cero, off, nothing, nada que ver, nada. ¿Por qué? No puedo guardar yo nada en contra de nadie, mis amados hermanos. Yo te serviría al Señor. Cero contaminación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollarme. ¿Amén o no amén? Me hicieron, me dijeron, y eso va a demostrar únicamente de que les vamos a retrasar nuestro crecimiento. Olvidando lo que queda atrás, decía el apóstol Pablo, yo prosigo hacia la meta. Es más importante lo que tengo adelante que lo que quedó atrás. Y esto no es doctrina del Señor, pero es doctrina de Ricardo Arjona. Pero no se los voy a decir porque no va a hacer que Dios me guarde. Ay, a tiempo, miren, 1 hora ya. Ya el Señor no permitió hablar de Arjona. Termino con esto. No, todavía no termino. Mentira.
Es que quiero dejarles esto, mis amados hermanos. Se los voy a leer nada más. La falta de cariño y afecto también produce un grado de estrés y ansiedad en los niños. ¿Y cómo se caracteriza? En que se les dificulta aprender. Uno les está explicando y ya se les olvidó. Y es que aquí lo tengo. Ay, ya se me olvidó. Esa es característica de falta de afecto. Pero no me quiero detener ahí, quiero detenerme en algo bueno. El afecto acerca a los padres a sus hijos crea un canal de comunicación entre ambos. Vean esto. Se lo voy a leer. El rechazo, el abandono y la ignorancia son actitudes destructivas en el niño. La madre, por medio del cordón umbilical, muy importante esto, hermano, le forma el sistema emocional al niño. Pero vean esto. Y el padre le forma el sistema espiritual al niño. O sea, los dos juegan un papel muy importante en los hijos. La madre en el sistema emocional, amén, y el padre en el sistema espiritual. Y las dos cosas son necesarias. Pero aquí es donde voy a terminar. Quisiera seguir hablando, pero ya se me fue el tiempo. Dice, síndrome derivado de la eficiencia, estamos hablando del enanismo, ¿verdad? De efectividad. En los niños puede ser el responsable de un retraso de talla, conociéndose en este caso como enanismo psicosocial. Pero esto es lo que a mí me interesa. Ya les di algunas cosas negativas, pero vean lo que dicen ellos. Que aunque haya carecido de afecto, de amor, de cariño, de apoyo, dice que esto es reversible. O sea, de que alguien que se pudo haber quedado enano, literal o espiritualmente hablando, dice que es reversible. Pero vean cómo lo dice. Que es reversible con la normalización del ambiente familiar. O sea, cuando yo, mira, lástima que no tenemos las pantallas todavía, si no lo hubieran visto ahí. Cuando vi eso, dije yo, hay esperanza. O sea, tal vez yo tuve carencia de algún afecto, pero es reversible. Ahora, ¿y cómo se convierte esto en reversible? Con un ambiente familiar sano. Amén. Pensemos que si en el ambiente en el que yo crecí, es un pensamiento, todo era pleito, ¿cómo iban a crecer ellos? De dos formas: una, cohibidos, y dos, gritones. Pero ¿y si esto cambia? Ahora, si el ambiente es comunicación, el ambiente es amoroso, el ambiente es tranquilo, ¿cómo creen que van a ser ellos? Igual, mis amados hermanos, esto les va a cambiar a ellos la personalidad, les va a cambiar, mis amados hermanos, lo que son el sistema de sus emociones, y entonces, a partir de ahí, podemos empezar con esto que dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. De alguna forma pudiéramos decir, terminé con lo negativo y aquí nos tocaría empezar con lo positivo, y 30 características del por qué, 30 razones, si lo quieren ver así, por qué fue que Jesús, no solamente dice aquí la Biblia, creció en sabiduría, en estatura y en gracia, sino que de él se dice que él llegó a ser el varón perfecto. ¿Por qué? Por estas 30 características. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no importa, con esto voy a terminar, qué tanta falta de afecto de papá o de mamá, entiéndase ese yo como cada uno de nosotros, que yo haya tenido. Amén. Tengo la capacidad, según el Señor, según el desarrollo de mi vida espiritual, según la madurez espiritual que alcance, de poder cambiar el ambiente familiar en mi casa. ¿Ni un amén, hermano? Amén. Tengo la capacidad de poder cambiar el ambiente espiritual de mi casa, el ambiente familiar de mi casa. Amén. Y entonces, ¿saben qué va a pasar? Nuestros hijos se van a desarrollar en lo literal y en lo espiritual. Y esta es la razón por la cual el enemigo, mis amados hermanos, busca estorbar al niño desde que está en el vientre, porque él sabe que cada vez que viene una vida a un vientre, ¿quién lo envió ahí? ¿Quién envió esa vida a ese vientre? Dios. Y sabe que si Dios lo envió un guerrero o una guerrera.
Y tú y yo estuvimos en un vientre. ¿Y qué envió Dios? Un guerrero y una guerrera. Amén. O sea, eso fue lo que Dios envió cuando nos envió al vientre de nuestra madre. Pero ¿qué fue lo que el enemigo intentó hacer? Desde pequeños, que no creciéramos, que nos quedáramos enanos espirituales, enanos en todo el sentido. Amén. Pero ahora en Cristo tenemos la capacidad de poder llegar a ser formados y a crecer como esos guerreros valientes que Dios envió. Así que miedo fuera, cero. Decimos amén. ¿Por qué? Porque escrito está que el perfecto amor echa fuera todo temor. O sea, ¿esto qué demuestra? De que hay enanos en valentía. La gente que es bien miedosa. ¿Por qué? Porque tal vez les dijeron te amo, pero nunca ese amor se perfeccionó. Termino. Decimos amén. Amén, amén y amén. Demos una fuerte ofrenda de palmas a uno de mis amados hermanos.